La caja apareció cuando nadie la estaba buscando. Fue durante el despeje de la casa de mi madre, un domingo de agosto que olía a cloro y a tortillas recalentadas, allá en León, Guanajuato, Colonia San Miguel. En el closet del cuarto de costura, detrás de un costal con retazos, estaba una caja de zapatos con una banda elástica reseca que se rompió como galleta en cuanto la toqué. Adentro había negativos, recortes del esto, un boleto de tranvía de 1952 y una fotografía en blanco y negro con las esquinas comidas por la humedad. Detrás, con letra de maestra de antes, final municipal, zapateros versus textileros, Campo La Arboleda, 1952, foto, Roque. Yo había oído esa historia toda la vida, que los zapateros de San Miguel le ganaron con garra la final a los textileros de la Soledad con un gol de cabezazo al 78, que el portero, don Nabor, atajó un penalti sin guantes, que el árbitro era de ellos, que la porra de los zapateros llevaba trompetas y que en la tribuna se vendieron jarritos de tamarindo y tostadas con cueritos hasta que se acabó la col. Lo repetían en cada comida familiar como si fuera una leyenda útil para recordar que el barrio, sin trofeos, también tenía medallas morales. Pero esa foto yo nunca la había visto. La llevé a la mesa y me quedé mirándola un buen rato. El balón, cosido con gajos de cuero opaco, iba a media altura, camino a la frente de un delantero que saltaba con las rodillas por delante. Al fondo, el tablero de madera con números colgantes decía 1-1. En la derecha, los árboles de la arboleda cerraban el cuadro con sombras de encaje. En primer plano, pegado a la banda, el utilero de los zapateros sostenía una cubeta de lámina y un trapo enrollado en el hombro. Tenía gorra, camisa metida en el pantalón y el cuerpo ligeramente inclinado hacia el campo, como quien quiere meter la mano sin que lo vean. Lo que me detuvo no fue el balón en vuelo ni la cara crispada del delantero. Fue la muñeca del utilero. En la ampliación casera que hice con la lupa de costura de mi madre, se veía una pulsera de cuentas apretada contra la piel. No era una pulsera cualquiera, era un rosario de muñeca, con una cruz diminuta de plata y una medallita de la guadalupana con una abolladura en el canto. Yo conocía esa abolladura. Mi abuela Pilar llevaba una igual, con idéntico golpe en el borde. Se lo hizo, según contaba, cuando una vez la puerta del horno de la estufa se le cerró de golpe. La misma pulsera. Me quedé helada. En 1952 a las mujeres ni siquiera las dejaban sentarse en la banca, menos entrar al campo como utileras. Doña Pilar, viuda desde el 49, cosedora con máquina Singer y mano dura para las cuentas, no iba al fútbol. Organizaba la rifa de panqués en la esquina, remendaba calcetas de los chamacos y les cosía a muchos los tacos sueltos de los botines. Pero en la cancha, no. No debía estar ahí. La foto tenía otro detalle que se me clavó. Sobre la cubeta, apenas visible, descansaba una tablita con un croquis trazado con gis. No eran garabatos, eran flechas, números, un pequeño rectángulo con dos exedras como las áreas del campo y una flecha curva que salía desde la esquina izquierda. A un lado, con letras grandes, Trapo 2. Mi madre siempre decía, cuando contaba lo del gol, que lo hicieron con una jugada de esquina que ni los de primera. Ahí estaba, dibujada sobre una tablita vieja, reposando en la cubeta del supuesto utilero. Esa noche no pude dormir. Fotografié la foto con mi celular, la llevé a un amigo que restaura imágenes y la escaneamos con cuidado, a 1200 dpi, como si cada punto fuera un latido. En la pantalla, los detalles crecieron como verdad bajo la lluvia. La costura de la pelota, la sombra de un árbol sobre el área grande, el número 7 en la espalda del delantero y, sobre todo, el perfil de ese utilero inclinado. No tenía manzana de Adán. La mandíbula era más fina y bajo la gorra, a contraluz, se adivinaban dos mechones que se resistían a estar escondidos.
En la muñeca, la pulsera de mi abuela brillaba con la terquedad de las cosas pequeñas. Me tomé un café a las 2 de la mañana como cuando estudiaba y me fui a sentar a la sala con la foto, la lupa y un cuaderno. Empecé a anotar lo que veía y lo que recordaba. Doña Chole, la de los tamales, vivía todavía, con 90 y tantos, y su cabeza era una máquina que no perdía puntada. Don Nabor, el portero, seguía saliendo a barrer su banqueta con el mismo ritmo con el que decían se lanzaba abajo a la derecha. Roque, el fotógrafo, había muerto hacía años, pero su hijo atendía el estudio en el centro y presumía que guardaba archivos del viejo. Y mi madre, que se había ido hacía apenas 6 meses, había dejado cajas con recibos, recortes y libretas de la abuela, incluida la de gastos, donde anotaba cada centavo de hilo, pan y azúcar. Al amanecer, con los pájaros de la colonia haciendo su ruido de metal, fui a buscar a don Nabor. Estaba sentado en la banqueta con una taza de peltre y la escoba recargada en la pared. Le tendí la foto sin preámbulos. Se puso los lentes, la sostuvo con los dedos, que todavía parecían tener guantes invisibles, y sonrió con esa mezcla de orgullo y pena que se guarda para las cosas que importan demasiado. «Mire nada más», dijo. Yo ahí tenía 19 y 3 chamacos ya detrás, porque así eran las cuentas. Ese balón picaba feo, ¿eh? Y ese muchacho, señaló al que saltaba, era el Palafox. Tenía la cabeza dura como casco. Le señalé la banda, la cubeta, la tablita, la pulsera. «¿Quién es?», pregunté. Don Nabor enmudeció un segundo. Se quitó los lentes, los limpió con la orilla de la playera y volvió a mirar. «La Pili», dijo al fin, con un cariño de pan tibio. «Pues ¿quién más?». «Pero», dije, y me quedé en pero. No debía estar ahí. La Liga no aceptaba mujeres en la banca, eso había escuchado siempre. «La Liga no», dijo él. «Nosotros sí. Es que esas cosas no se platican, porque luego la gente cree que uno se cuelga medallas ajenas o que anda de moderno. Pero sin tu abuela no había equipo. Ella nos remendó todos los botines, nos enseñó a cuidar las rodillas con vinagre y pega de cola. Nos consiguió 2 balones con cuero de merma de la fábrica, y esa jugada de tiro de esquina se quedó con la boca abierta un segundo, como si le volviera un sabor a la lengua. Esa la dibujó ella en la tabla de la cubeta. Le decía trapo 2, porque había una con el trapo al palo corto y otra al segundo. Harta de vernos tirar al bulto. Yo sentí una emoción vieja, como si alguien hubiera subido un volumen que estaba bajito desde mi infancia. Mi abuela Pilar nunca se nombró importante. Su importancia era del tipo que se cocina sin presumirse. El pan, los dobladillos, el costurero puesto a resolver urgencias del barrio. Pero verla ahí, en el borde del campo, con su pulsera, su tabla y su cubeta, nombraba otra cosa. Estaba donde no debía según las reglas de hombres, y sin embargo, estaba exactamente donde la necesitaban. «¿Y por qué nadie lo dijo?», pregunté, con un nudo que no sabía si era enojo o ternura. «Porque el mundo camina lento», contestó don Nabor, «y porque algunos se enojaron». El entrenador de entonces, don Hilario, decía que jugadas dibujadas eran cosas de clubes ricos, pero cuando nos anularon un gol por fuera del lugar que no era, Pili se paró y nos llamó a la banda con el pretexto del trapo. «La trapo 2», dijo bajito. «La hicimos. Gol del Palafox. Si no me cree, vaya con doña Chole. Ella sí lo cuenta a carcajadas. Salí de ahí con la foto guardada en una mica, como si fuera un documento oficial. Crucé la calle hasta la casa de doña Chole. El patio olía a epazote y maíz cocido. Doña Chole tenía las manos morenas como cazuelas y los ojos vivaces de quien todavía vende una docena más si hace falta. Le conté de la pulsera. Se echó para atrás en la silla con un «¡Ándale!» que me soltó la risa. «¡Eso!», dijo. «Por fin alguien lo ve. Tu abuelita se ponía la gorra de don Hilario cuando el señor se iba a gritarle al árbitro y mientras él ladraba, ella organizaba.
Traía tiza de la tortillería, imagínese, y en la puerta de la cocina de los vestidores les dibujaba paraditas y carriles. Si el defensa es alto pero lento, explótenle la espalda. Si el árbitro está viendo el primer palo, corten al segundo. Yo la vi. Y sí, la liga decía, prohibido mujeres en el área de bancas. No más que nadie se atrevía a decirle a Pili que se fuera, porque Pili era la que hacía que hubiera agua, vendas y lonches, y porque sabía que ese no era un juego de hombres nomás, era juego de barrio. El barrio como equipo, costura, hornilla, sombra de árboles, plática de banqueta. La foto lo decía todo y nada a la vez, pero faltaba algo, el archivo de Roque. Si la foto había salido del estudio Roque, quizá habría otras tomas. En un retrato distinto se reconocen miradas que el azar se come cuando recorta. Fui al centro y toqué en la puerta del estudio Roque como si fuera consultorio. Roque hijo me recibió con una bata gris llena de manchas que contaban su propia historia. Le puse la foto en el mostrador. Se quedó mirándola con respeto, como quien saluda a un viejo conocido. Mi jefe, dijo, tenía 3 disparos fijos para los partidos: salida, media cancha y banco. Si esta es la de banco, deben estar las otras. Vámonos al archivo. El archivo eran cajones de madera con letras en caligrafía de escuela. Bodas, bautizos, partidos 50-55. El cajón, partidos 50-55, estaba pesado como tronco. Roque hijo puso la caja sobre la mesa y con movimientos que ya no eran de fotógrafo sino de sacerdote, fue sacando sobres con contactos y negativos. Encontró uno rotulado: Final Zapatexti 52. Dentro habían 5 tiras de negativo y una hoja con 10 pequeñas miniaturas de prueba. Ahí estaban los 3 tiros: salida, los equipos posando con pantaloncillos arrugados; media cancha, el balón en la línea del círculo; banco, el utilero con la cubeta y la tablita. En otra miniatura, milagro de la suerte, la cámara había captado el córner. El palafox en primer poste arrastrando marca y el 7 entrando libre al segundo. En la banda, la mano de la abuela levantaba 2 dedos y luego 1. 2-1. Trapo 2. Pero el verdadero escalofrío fue encontrar dentro del sobre una nota doblada con el membrete del estudio Roque. Decía: para doña Pilar, le guardo una copia por si los chamacos le niegan su crédito. Roque. Debajo, con lápiz: la jugada se ganó con su tabla. Roque hijo me miró como se mira a quien ha encontrado una moneda en el suelo que llevaba años brillando de gratis. Aquí está, dijo, y me entregó 2 copias nuevas y una digitalización, para que no se borre otra vez. Salí del estudio con la foto como con un acta. Pensé en mi madre y en cómo nunca me dijo que su madre estaba en la banda. Pensé en los hombres que contaron la historia tantas veces sin ese detalle que mueve la aguja, que el golpe de cabeza del minuto 78 llevaba gis de cocina, que la tiza de la tortillería manchó una final, que una mujer estuvo exactamente donde un reglamento decía que no. Y pensé también que si esa foto existía, la historia debía derivarse hacia otro desenlace, no uno de revancha ni de reproche, sino uno justo, de nombrar las cosas por su nombre. Esa noche, de vuelta en casa, puse las 2 fotos sobre la mesa, la vieja con sus manchas y su olor a closet, y la nueva con su negro profundo y su nitidez que hacía justicia. En el cuaderno escribí una frase que me salió sin pensar: no debía estar ahí, y por eso estaba. Al día siguiente iba a tocar puertas, escuchar memorias, juntar voces. Si lo que vi era cierto, el triunfo de 1952 no era solo de un gol, era de una decisión. Y esa decisión se había bordado con hilo blanco desde la cocina. Al cerrar el cuaderno, la pulsera de mi abuela, que yo guardo desde que mi madre me la dio, me raspó apenas la muñeca. La medallita tenía su abolladura intacta. La acerqué a la luz
y por primera vez me pareció escuchar un aplauso suave, el que no suena en tribunas, pero sostiene las tardes. Cuando uno decide corregir un pequeño renglón de la historia, tiene que prepararse para escuchar más de lo que habla. Pasé una semana caminando la colonia, tocando puertas con la foto en carpeta, como si fuera documento para pensión. Doña Pina, que entonces vendía gelatinas en vasitos de vidrio. El Chiquilín, que recuerda por apodos mejor que por fechas. El profe Jasso, que heredó de su hermano un cuaderno cuadriculado con alineaciones de aquella liga. Todos, al ver la foto, dijeron lo mismo. Primero luego silencio, y al final una frase que parecía la contraseña de acceso al recuerdo. La Pili sí sabía. El profe Jasso me recibió con silla de mimbre al pie de un naranjo. Abrió su cuaderno con la solemnidad con la que se abren los misales y me mostró la lista de aquel día. Nabor en la portería, Chente y Tello de centrales, Lico por derecha, Goyo por izquierda, Garruño y Mateo en el medio, Palafox de 9, el 7, Santos el zurdo, flotando entre líneas. Al margen, una anotación con pluma vieja. Trapo 2, Pilar. Pilar con minúscula. No era nombre propio, era sostén. ¿Por qué Pilar?, pregunté. Porque la jugada se sostiene en un pilar, dijo el profe. El engaño al primer poste, el resto es arquitectura. Me lo explicó la propia doña Pilar después, en la tortillería. ¿Nunca le contaron que a Pili le gustaba dibujar campos en los papeles de pan? No, no me lo habían contado. Pili veía los partidos, continuó, desde la esquina de la cocina de los vestidores, donde había sombra y aire. Y allí, con tiza de nixtamal y regla de cartón, trazaba rectángulos que no eran perfectos, pero funcionaban. Contaba los pasos de los muchachos, 4 del banderín al palo corto, 6 al segundo. Le decía a Santos, tú no mires la pelota, mira el hombro del que te marca. Cuando él gire, tú ya estuviste. Para el córner, la instrucción era clara. Palafox arrastra marca al primer poste. Santos se esconde detrás del que cobra, y cuando el cobrador levante el codo, tú entras con todo al segundo. Trapo 2 era la clave para no gritar en un estadio donde todo se oye. Pero don Hilario era el entrenador, dije, pensando en el orgullo. Sí, dijo el profe con una sonrisa sin malicia. Y don Hilario sabía poner 2 filas para estirar y gritar al árbitro con estilo. Pili sabía leer al rival. Él ponía la voz, ella los signos, juntos, aunque él nunca lo supiera del todo. Volví con don Nabor para preguntar por los detalles del 78. Su relato tenía el pulso de quien revive la escena. Córner por la izquierda, dijo. Lico fue a cobrar. Yo, desde atrás, les grité, ¡calma! Hilario le gritaba al árbitro que no viera las manos. Pili alzó 2 dedos y luego 1. Palafox se adelantó al primer poste como quien pide la torta en la fila. El defensa se fue con él. Santos, ese chamaco parecía invisible, entró por detrás. Llegó como ladrón a la alacena y ¡zas! Cabeceó medio agachado. La pelota pegó en el palo y entró como vergüenza que se reconoce. Gol. Yo me quedé parado medio segundo, no sé por qué, y luego corrí a abrazar a Santos y terminé abrazando a Pili, porque ella estaba ahí con su cubeta y me dijo, «Te dije». La frase «te dije» me dio risa y ganas de llorar a la vez. El mundo no siempre es cruel. A veces trae un guión que suena justo. Pili lo vio, lo dibujó y se lo dijo al de los guantes que sabía escuchar. Quise entender por qué ese detalle, el que cambiaba la manera de contar nuestro partido, se había desvanecido de la leyenda. La respuesta no estaba en el campo, sino en la sala de mi casa. Me senté con la libreta de gastos de mi abuela. En junio de 1952 anotó: hilo para botín de Nabor, 1.20, tiza, 0.10, papel de pan, 0.20, cinta de manta, 0.35, y en agosto, jarritos para la banca, 1.50, naftalina para uniformes, 0.40.
Esas cuentas domésticas habían armado un equipo sin pedir permiso. Seguí hojeando hasta dar con una hoja distinta, no de cuentas, sino de letras apretadas. Era una carta a mi madre, de cuando ella tenía 11 y ayudaba en la casa después de la escuela. Decía: «Hija, cuando te digan que las mujeres no vamos al campo, acuérdate de que el campo es de quien le quita piedras. Yo entro con mi cubeta a quitar piedras. Si no quieren ver, allá ellos. Tú, por si acaso, aprende a llevar tiza en el bolsillo, nunca sobra». Esa carta cambió la narración que yo iba armando. Ya no se trataba solo de corregir la placa con los nombres de goleador y capitán. Se trataba de nombrar, en voz alta y con buena letra, el trabajo invisible. Mi abuela no quería un trono, quería que no se olvidara la tiza. Aún así, había un punto delicado. La liga de entonces tenía reglamentos. No hubo quien la corriera. Doña Chole me dijo que sí. Una vez el comisionado la quiso sacar. Pili, desde su gorra, respondió: «Estoy con la cubeta adentro del alambre. Si mi cubeta es jugadora, me salgo. Si no, me quedo». El comisionado se rió, miró al público, que la aplaudió con ese modo de aplaudir que no mete ruido pero pone espaldas, y siguió de largo. El barrio hace reglas cuando le toca. Con todo en mano, la foto, los negativos, las voces, la carta, fui a ver al comité de la Liga Municipal. A esas alturas, en la pared del salón de actos, junto a una bandera descolorida, colgaba una placa con los campeones de cada año y una foto reducida del 52. De otra toma, esa donde posan, sin más texto que zapateros. Pedí hablar con el presidente, un hombre amable con bigote fino. Le conté la historia con calma, usando «miren ustedes» y «como puede observarse», porque no hay que llegar con batazos cuando se busca suma. «No venimos a tumbar nombres», le dije. «Venimos a agregar uno y un dato. Que quede escrito que la jugada del gol fue trapo 2, como la dibujó Pilar Hernández, utilera de facto de los zapateros. Que en la banca hubo una mujer con tiza. Que la historia de este barrio incluye manos que no celebraban en la cancha, pero construyeron el camino». El presidente se quedó callado un rato. Luego sonrió con cansancio de quien se sabe parte de un cambio que le toca. «Hágame un escrito, con copias de lo que tenga», dijo, «y tráigame a don Nabor y al profe para que firmen como testigos. Si Roque puede certificar que la foto es de su archivo, mejor. Yo lo propongo en sesión. Aquí no somos cerrados. Nomás nos hace falta que nos muevan la silla y ver». Regresé a casa con la tarea hecha ilusión. Preparé un expediente con la minuciosidad que heredé de mi abuela. Portada, índice, anexos, fotos antes y después, transcripciones de las entrevistas, copia de la carta. Don Nabor firmó con su nombre completo, tembloroso pero legible. El profe estampó una rúbrica que parecía un drible en el margen. Roque hijo imprimió una constancia del archivo con el sello del estudio. Se certifica autenticidad y fecha. La sesión del comité fue un martes a las 6. Éramos pocos, 10 señores con gorras de equipos locales, 2 señoras que integran ahora la comisión de fútbol femenil y nosotros con nuestras carpetas. Proyectaron la foto en una pantalla blanca y la pulsera de Pili se vio como sol en una tarde plana. Leí mi escrito sin temblar. Al final no hubo aplausos. Hubo silencio de los buenos y luego un «pues claro», dicho por uno de los de la gorra, que fue como firmar sin tinta. Acordaron cambiar la placa. La nueva diría «Zapateros de San Miguel, campeón 1952, gol de Santos, 78, en jugada trapo 2», diseñada en la banca por Pilar Hernández, utilera y estratega del equipo. Y se comprometieron a colocar, a un lado, una ampliación de la foto con una cédula que explicara la historia. También aprobaron un torneo infantil cada año en junio llamado Copa Tiza para recordar a los que dibujan en el papel lo que después se hace con los pies. Esa tarde, cuando atornillaron la placa nueva,
Don Nabor se secó los ojos con el pañuelo. Doña Chole llevó tamalitos en cazuela. Roque hijo retrató a todos con una cámara moderna que, sin embargo, buscó el mismo ángulo que su padre. Salida, media cancha, banco. Yo toqué la placa con la yema de los dedos como si fuera una oreja que escucha tarde, pero escucha. Pensé en mi madre, que contestaba con media sonrisa cuando yo le preguntaba por el fútbol. Yo recogía tizas, decía, y yo no entendía. Ahora entendía todo. Por la noche, de vuelta en la casa, saqué la pulsera de Pili de la cajita donde duerme. Me la puse. La cruz chiquita me rozó el dorso de la mano como un toquecito de entrenador antes de entrar a la cancha. Pegué en la pared de la cocina una copia de la jugada con mis propias flechas malas y bajo el dibujo escribí: la tiza es para todos. No para borrar, para escribir sin gritar. Al domingo siguiente, el campo La Arboleda tuvo fútbol otra vez. Niñas y niños corrieron con medias altas y camisetas sin miedo al lodo. En un córner, una chamaca de trenzas se colocó en el segundo poste. Su mamá, que llevaba pulsera con cruz pequeñita, alzó 2 dedos y luego 1. La niña entró como quien sabe de qué hablan los símbolos. Cabeceó y marcó. Se volteó a la banda y en lugar de levantar los brazos, se tocó la muñeca. Nadie habló de reglamentos viejos. Todos hablaron de una jugada bien hecha. Mi abuela no debía estar ahí en 1952. Y sin embargo estuvo, como están las cosas que tienen que estar cuando el barrio decide no obedecer al sentido común ajeno sino al propio, el del trabajo compartido. Si hoy cuento esta historia, no es para corregir un libro, sino para enderezar una silla donde se sientan por fin todas las manos que levantan un equipo, las que cosen, herban, venden, dibujan, vendenotes y aplauden sin salir en la foto. Porque a veces la historia cambia de dueño cuando se amplía una esquina con tiza y una pulsera, y esa esquina, en nuestra foto, ya no está a la orilla, ahora es centro, como debe ser.